teoría y técnica manipulativas en el manejo de funciones musculoesqueléticas. Lo que vamos a trabajar en este seminario, este pequeño seminario, es todo relacionado a lo que son las técnicas manuales de tratamiento que se utilizan en terapias manuales, terapias miofasciales, craniosacrales, todo lo que es el uso de las manos como estrategia terapéutica. Eso es lo que vamos a ver en este seminario. Quiero compartir un poquito con ustedes mi currículum. Yo soy fisioterapeuta venezolano del May Hamilton, aquí en Caracas. Mi licenciatura es panameña de la Universidad Columbus University y tengo mi magíster en terapia humana ortopédica en la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile. Tengo formación docente en la Universidad Pedagógica Experimental Libertadora aquí en Venezuela, donde me gradué como profesional de la salud en el área de docencia. Lo primero que yo estudié como en el área de las terapias manuales fue la parte de la osteopatía, con la Escuela de Osteopatía de Madrid aquí en Venezuela. Ellos los traíamos a ellos acá a Venezuela a darnos toda esa formación y pues nos certificamos en osteopatía con esta institución. Durante esa época y me fui a los Estados Unidos a realizar mi programa de especialización en terapia miofascial con John Barnes, el creador de la terapia miofascial. También por esa época, estamos hablando de hace más de 20 años aproximadamente. En Buenos Aires realicé lo que es la certificación internacional en manejo de dolor mecánicos con el método Mackenzie. En la Universidad de Sevilla tomé un diplomado con el profesor Andrés Pilat en el área de terapia miofascial avanzada en inducción somatoemocional, cómo la parte emocional interviene en el movimiento humano a través del tejido conectivo. Tomé las certificaciones en RPG también con el fisioterapeuta Mario Corel de Argentina. A través de la Universidad Andrés Bello y haber cursado el magíster con ellos, nos invitaron a formar parte de un curso de manipulación de alta velocidad o TROS. Vamos a hablar un poquito de eso también durante la clase, con el profesor Michael Irwin. Y en el Instituto Universitario de Bepania, acá en Venezuela, me certifiqué en el área de Kinetic Control con el sistema de Movement Solution, dado por el Kinetic Control International y a través de la mano del profesor Mark Comefort. Y lo último que he tomado en el área de entrenamiento físico funcional es todo lo que es la certificación en TRX International. Tengo el trabajo de suspensión, el trabajo funcional en el área de TRX, que lo realizamos aquí en Venezuela con una fisioterapeuta que se llama Daniela Benavides, que es la que imparte los cursos TRX aquí en Venezuela, y pues me he formado en esa área. Entonces, más o menos esta presentación simplemente para que ustedes me conozcan, sepan en qué me he dedicado yo durante más de 22 años de trabajo como fisioterapeuta. Me he dedicado específicamente al mundo de la terapia manual, al mundo de la terapia miofascial y al mundo del entrenamiento funcional. Eso es lo que he realizado a lo largo de toda mi carrera fisioterapéutica. Y actualmente pues estamos desarrollando lo que serían los programas de diplomados de terapia manual ortopédica, terapia miofascial, que acá en Venezuela ya tienen, el año que viene cumplimos ya 12 años de estar dictando esta formación acá en Venezuela, y que desde el año 2019 hemos estado haciendo un trabajo mancomunado con la gente de fisioterapia en movimiento. Dictamos el programa de terapia manual ortopédica y terapia miofascial en Colombia en más de 5 ciudades allá en Colombia antes de la pandemia, y eran presenciales completamente. Y actualmente pues estamos desarrollamos un programa online para la parte miofascial y terapia manual ortopédica con la gente de fisioterapia en movimiento, el cual arranca el fin de semana que viene, y ese es netamente online. Pero acá en Venezuela dictamos el diplomado de terapia manual ortopédica y el diplomado de terapia miofascial visceral con un formato distinto presencial, con una carga académica distinta, un poco más profunda, un poco más exigente. Entonces, actualmente estamos dando nuestras formaciones en las dos vías. Estamos dando nuestra formación, pues, con fisioterapia en movimiento de esta forma virtual, pero también estamos dando nuestras clases de forma presencial, y pues esperamos que en el 2022, Dios lo permita, podamos arrancar a hacer las clases presenciales ya con más formalidad, ya que se haya un poquito estabilizado el tema pandemia y el tema en los diferentes países, poder dictar estas clases en México, en Colombia otra vez, y vamos a ver, todo depende de cómo vayan dándose las cosas, pero eso es lo que estamos haciendo actualmente. Fíjense, nosotros
Comenzamos el mundo de la fisioterapia. Yo soy fisioterapeuta porque realmente Dios y la vida me llevaron en esa dirección. Eh, Siempre fui una persona que eh, cuestionaba mucho lo que estaba sucediendo en ese momento cuando yo estudié fisioterapia. Estamos hablando de 22 años en el pasado. Y no era lo que es actualmente, ¿no? La fisioterapia ha evolucionado muchísimo con el pasar de los tiempos. Y les mostré mi currículum porque literalmente en aquel entonces, pues nosotros en Venezuela no teníamos mucho para formarnos como actualmente hay. Ahorita las ofertas académicas, tanto presenciales como virtuales, se ha disparado exponencialmente. Pero en aquel entonces no era así. Hace 20 y pico de años no era así. No existía todo este tema de las redes y todo eso no existía. Y pues nosotros nos dedicamos específicamente a estudiar bastante en otros países para obtener un punto de apoyo importante profesional para poder hacer bien el trabajo en fisioterapia. Entonces, en el mundo de la terapia manual, lo que es la parte manipulativa, articular y de tejidos blandos, pues es del cotidiano de lo que nosotros hacemos. Y todo lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años nos ha llevado a tener una filosofía del programa académico que nosotros impulsamos. Aquí voy a presentarles algunas cosas de este programa, en donde esta filosofía de trabajo nos lleva a nosotros a entender cuándo, cómo y por qué vamos a hacer o no maniobras terapéuticas manuales en nuestros pacientes. Entonces, una de las más importantes que dijo el profesor Stanley Paris hace ya muchos años era que la artrosis, la inestabilidad, los esguinces y los desgarros son disfunciones, no enfermedades. La primera vez que yo escuché esto me pareció bastante leccionador, porque sí, normalmente la gente piensa que tener artrosis es estar enfermo, y no lo es un problema netamente de disfunción articular. Y cuando nosotros empezamos a cambiar ese paradigma de pensamiento, nosotros mismos podemos poderlo cambiar en nuestros pacientes. Y eso nos lleva entonces a la siguiente filosofía de trabajo, en donde para nosotros una disfunción de movimiento, una alteración del movimiento en relación a lo normal, se traduce en un aumento o en una disminución de movilidad. Es decir, si yo tengo un exceso de movimiento, tengo hipermovilidad y eso es inestabilidad. Y si tengo falta de movimiento, tengo rigidez, tengo hipomovilidad. Y eso nos lleva entonces a entender que el trabajo de nosotros ortopédicos en el mundo de la fisioterapia es tratar de llevar al paciente a lo que es el movimiento normal. Y es una de las tareas que nos planteamos nosotros en los programas que nosotros dictamos, en donde le enseñamos a nuestros colegas fisioterapeutas cuáles son los movimientos normales. Y eso parte de un estudio profundo de lo que es la biomecánica humana. Nosotros somos del pensar que un fisioterapeuta que sepa mucho de biofísica, de biomecánica, de kinesiología, de anatomía, va a lograr comprender de una forma más eficaz todo lo que nosotros hacemos en esta área de las terapias manuales. Allí está el secreto real del éxito como fisioterapeuta, no solamente como terapeuta manual, sino como fisioterapeuta. Entonces, eso nos lleva entonces a entender que cuando nosotros tenemos disminución de movilidad, hacemos nuestro examen físico y conseguimos que el paciente tiene disminución de movilidad, entonces vamos a manipular, vamos a hacer tratamiento manual, donde hacemos una acción, una carga mecánica biofísica sobre el cuerpo humano. Y nuestro diagnóstico nos tiene que determinar a qué tejido es que nosotros vamos a influir con nuestra acción mecánica manual. Nosotros podemos hacer manipulaciones del tejido capsular, del tejido facial, de la musculatura, de los ligamentos. Y aquí en esta diapositiva pudiésemos trabajar también lo que es la parte visceral, lo que es la parte meningia o craneosacral. Y eso nos va a mejorar movilidad. Lo que buscamos buscar es aumentar movilidad. El doctor Stanley Paris lo dijo en el año 65 y actualmente es nuestra filosofía primordial de trabajo cuando nosotros nos enfrentamos a hacer terapia manual o aprender terapia manual. Pero vamos al otro lado también, en donde si el problema es un aumento de movilidad, donde tenemos un paciente que tiene laxitud, que tenemos un paciente que es inestable, entonces en este tipo de pacientes nosotros no hacemos manipulaciones de ningún tipo. Nosotros no hacemos técnicas manuales en el paciente, tenemos que hacer tratamiento de estabilización. Y ahí parte del hecho de que nosotros tenemos como fisioterapeutas tener entonces que conocer cómo prescribir de forma correcta una acción de ejercicio terapéutico. Esa es una de las razones por las cuales nosotros desarrollamos a lo largo de todos estos años que tenemos en esta área de formación académica a nivel de diplomado. Nosotros no tenemos solamente el diplomado de terapia manual ortopédica, el diplomado de terapia hemofacial y visceral, sino que también tenemos 3 diplomados más avanzados en el área de la fisioterapia,
que es el de terapia humana ortopédica avanzada, el de prescripción del ejercicio y rehabilitación del movimiento corporal humano, y el de terapia miofascial somatoemocional, que es un programa nuevo que estamos lanzando este año acá en Venezuela, que nos lleva justamente a este tema. Si nosotros tenemos una persona, un paciente que tiene un proceso de exceso de movimiento, ese exceso de movimiento puede pasar por el hecho de tener una disminución de movimiento en otra zona del cuerpo, por eso esa zona se hace hipermóvil, se hace inestable. Pero las causas van desde un problema mecánico, estructural, de rigidez articular, miofascial, muscular, y pasan también por un tema de posible rigidez del sistema craneosacral o por un tema de procesos emocionales que pueden estar presentes en el movimiento que generan el mismo fenómeno. Entonces, durante estos 20 y pico de años que nosotros tenemos trabajando en el área de la fisioterapia, en el área de las terapias manuales, es una de las razones por las cuales hemos estudiado diferentes tendencias. Y el estudio de las diferentes tendencias nos ha llevado a desarrollar este tipo de programa académico en el cual fusionamos todo lo que las diferentes tendencias nos dan en una sola forma de hacer terapia. Y por eso para nosotros el trabajo de hacer ejercicio no solamente va en el hecho de que haga ejercicio, sube, levante pesas, sino que va en el entrenamiento de nosotros como personas, en el entrenamiento de nosotros como seres humanos, en el entrenamiento de nosotros de cómo ser empáticos, cómo manejar y descubrir y determinar diferentes situaciones emocionales que el paciente pueda tener para nosotros ser motivadores, o descubrir o determinar que nuestro paciente tiene algún tipo de proceso psicológico que necesita ser intervenido por un especialista de la psicología, o podemos determinar que tiene algún tipo de situación psiquiátrica que amerita ser tratado por un médico especialista en el área de la psiquiatría. Entonces nosotros nos entrenamos justamente en todo eso para ser fisioterapeutas más integrales en el manejo de los seres humanos como tal. Y todo esto lo hacemos ¿por qué? Porque nosotros tenemos que hacer lo que es el diagnóstico kinésico. El médico hace el diagnóstico médico de la patología, pero nosotros hacemos el diagnóstico del movimiento. Y cuando nosotros aprendemos a hacer un examen físico de forma correcta y aprendemos a hacer una evaluación y un razonamiento clínico correcto, llegamos al diagnóstico. Y este diagnóstico es el que nos va a permitir determinar en dónde está el problema, cuál es la estructura anatómica que amerita ser tratada y cuál va a ser la estrategia. Y por cada estructura anatómica que nosotros tengamos en el cuerpo, nosotros en fisioterapia tenemos la posibilidad de poder conectarlos con disfunciones del movimiento. Y por eso es que nosotros queremos, a través de nuestro trabajo, que logremos trabajar el movimiento desde diferentes formas y estrategias de pensamiento. Eso lo entrenamos nosotros en nuestra formación. Ahora, históricamente, desde que ha pasado muchísimos años, aquí traigo un par de diapositivas relacionadas a la historia de la ortopedia en fisioterapia. Lo que nosotros estamos hablando actualmente, aunque hay estudios nuevos, hay estudios y evidencia científica nueva sobre procesos del tejido conectivo, procesos de la respuesta neurofisiológica, existen y están saliendo actualmente con bastante fuerza. Antes de todo lo que está sucediendo en los últimos 5 o 10 años en el mundo de la investigación científica en el área fisioterapéutica y en el área anatómica, se hablaba de muchas otras cosas que todavía no eran susceptibles de ser demostradas con un proceso científico normal. Pero estamos hablando de que las teorías y las hipótesis que se lanzaban parten desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando desde Hipócrates, desde la época romana y greca, y ha pasado a lo largo de los años. Por ejemplo, en 1842 se hablaba del fundamento quiropráctico, de lo que era la estrategia quiropráctica del tratamiento manual, ¿okay? Se habla desde 1800, donde se aprendían a hacer técnicas de manipulación de alta velocidad tipo quiroprácticas, por ejemplo. En el año 800, en 1874 nace la osteopatía con Andrew Taylor Still. Él desarrolló toda una estrategia, un pensamiento y una forma de hacer el trabajo, también con técnicas manuales, pero hechas por especialistas de medicina, ¿ok? Y hacían técnicas manuales como tal. Ellos hacían manipulaciones del cuello. Ustedes deben haber visto esto en algún momento, realizado por algún fisioterapeuta que haya sido entrenado en el área de las terapias manipulativas. En el año 1907, James Menel, se asocia con la Sociedad de Masajistas Entrenados, que luego se transforma en la Asociación Acreditada de Fisioterapia en Inglaterra. Fíjense que antes de ser fisioterapeutas, fisioterapia era una asociación de masajistas, es decir, nosotros hacíamos técnicas manuales de tejidos blandos, y luego con el desarrollo de los procesos científicos y el advenimiento de las guerras mundiales,
transferimos entonces el acto de hacer masaje ya no va a ser solamente tratamiento de tejido blando, sino que ya se empiezan a aplicar agentes físicos, ejercicios, todo este tipo de cosas. Y por eso pasamos de ser una sociedad de masajistas entrenados a una sociedad acreditada de fisioterapia. Y desde aquí, desde este momento, James Merrill enseñaba técnicas manipulativas a estas personas. Y más o menos en el año 49 es que se empieza a utilizar por primera vez el término de terapia manual. Siriax, por supuesto, que es el padre de la terapia manual, defendió y entrenó a esta sociedad de masajistas entrenados que luego se transformaron en fisioterapia. Él entrenaba a este grupo social, este grupo personales en técnicas manuales de manipulación. Y por eso es que actualmente se considera a Siriax como el padre de la terapia manual. Entonces, las técnicas manuales de tratamiento vienen desde hace muchísimo tiempo, se han desarrollado, el profesor James Siriax, para que lo conozcan, se ha desarrollado a lo largo de todo este tiempo. Fíjense, en el año 1930 se introduce el concepto artrokinemático y Kaltenburg introduce lo que son las técnicas manipulativas artrokinemáticas. Estamos hablando de inicios del siglo XX. Aquí el profesor Kaltenburg. En el año 61 él publica ya lo que son sus técnicas como tal de movilización articular que hasta la actualidad se enseñan tal cual él las determinó. En el año 62 se genera el primer congreso de medicina manual, ya estamos hablando del grupo médico que hace técnicas manuales de tratamiento del cuerpo humano. Y nosotros somos justamente consecuencia de todas estas cosas que pasaron en los años 60. La Asociación Británica de Medicina Manual, el profesor Siriax era el presidente de esta asociación, siguió entrenando fisioterapeutas. El profesor Paris empezó a publicar libros relacionados a la teoría y técnica manipulativa del profesor Stanley Paris, el decano de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad de San Agustín de los Estados Unidos, profesor de la maestría en la cual yo me entrené. Todas sus teorías son las que nosotros manejamos actualmente en nuestras formaciones. El profesor Maitland lo hizo desde Australia, él hablaba de las técnicas de manipulación vertebral, y llegó un punto en el cual todos ellos se conectan en el año 66 y se reúnen para crear un organismo internacional para intercambiar ideas, y esto fue lo que generó el inicio de la Confederación Mundial de Terapia Manual. Este es el profesor Maitland de Australia. Nace entonces en el año 74, nace el IFOMP, que es la Federación Internacional de Terapeutas Manuales Ortopédicos. En esos años, en el año 76, mi año de nacimiento, el profesor Rocabado, desde Chile, latinoamericano, introduce el concepto de la terapia craniomandibular, cosa que sus teorías actualmente todavía se manejan como las más investigadas y las que tienen mayor fundamento. El profesor Rocabado es el decano de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile, donde yo me formé. Tuve la gran oportunidad de tomar clases con el profesor Mariano y realmente es muy, muy interesante, un excelente ser humano. En el año 78, la Confederación Mundial de Terapia Manual Ortopédica pasa a ser un subgrupo de la Confederación Mundial y por lo tanto ya tiene un reconocimiento internacional, este es su logo, como una institución que acredita y es respaldada por la Confederación Mundial de Fisioterapia, del profesor Mariano Rocabado. En los años 70, a finales de los años 70, Mackenzie introduce el concepto de ejercicios de extensión y en el año 80, ya en principio de los 80, empezaron a hacerse investigaciones que demostraron que las técnicas manipulativas, las técnicas de movilización mejoraban mucho más rápido en nuestros pacientes. ¿Ok? Este es el profesor Mackenzie. Ya un poco más acá, más cercano a este siglo, Mulligan en los años 90 introduce técnicas en donde utiliza la manipulación articular junto con movimiento activo por parte del paciente. Y Robert Elby introduce el concepto de tensión neural, que es lo que nos lleva luego a lo que es la parte neurodinamica y lo que es la movilización neurodinámica de nuestro sistema nervioso. Este es el profesor Mulligan. Y bueno, fíjense, la idea de todo esto es traerles historia para que tengamos un contexto de que lo que nosotros hacemos en la actualidad no es algo inventado por nosotros. Nosotros hemos aprendido de los mejores, hemos aprendido de sus errores y de sus aciertos. Y por lo tanto de ahí entramos a lo que es la parte de lo que nos atañe en este pequeño webinar que estamos haciendo. La teoría y técnica manipulativa entonces nos lleva a entender que hay una clasificación de los tipos de movimiento, una clasificación de los tipos de maniobras manipulativas que nosotros realizamos. Lo primero es entender los tipos de movimiento. Nosotros normalmente en biomecánica manejamos en la escuela de fisioterapia en gran parte del mundo, aprendemos lo clásico. Aprendemos flexión, extensión, inclinación, rotación, abducción, aducción.
Aprendemos origen e inserción del músculo, qué músculo hace qué desplazamiento, y así vamos a lo largo en esta producción. Hay muchas instituciones que todavía lo enseñan de esa manera. Hay algunas instituciones que ya están introduciendo nuevas formas de enseñar biomecánica. Y de ahí pasamos entonces que de los clásicos nosotros seguimos avanzando en el estudio mecánico y aprendimos cuáles son los movimientos accesorios. Los movimientos accesorios son los movimientos de juego articular y los movimientos componentes. ¿Qué significa esto? Cuando uno estudia, por ejemplo, la abducción glenumeral, la ABD, la separación glenumeral, nosotros no solamente tenemos que pensar en qué es lo que hace el hueso humeral con respecto al hueso escapular, sino que para que yo pueda mover mi brazo en una separación, en una abducción glenumeral, hay una serie de huesos y articulaciones que deben moverse al unísono para yo poder hacer ese movimiento. Y ahí entra entonces lo que son los movimientos accesorios. Y serían entonces los movimientos componentes. Los movimientos componentes son los movimientos que componen ese movimiento de abducción glenumeral. Y por ejemplo, si yo hago la separación glenumeral, yo hago el levantamiento de mi brazo lateralmente, entonces cuando yo hago este movimiento de abducción glenumeral, yo tengo que pensar entonces qué hace la articulación esternoclavicular, acromioclavicular, glenumeral, escapulohumeral, y a eso también tenemos que llevar qué hace la primera costilla, segunda y tercera, qué hace T1, T2, T3, qué rotación hacen las costillas, qué movimiento de extensión hacen las vértebras. Y todos esos serían los movimientos componentes que forman parte de los movimientos accesorios de la abducción glenumeral. Y además de eso tenemos el otro concepto de movimientos accesorios, que son los movimientos de juego articular, que son movimientos que solamente se producen cuando estamos generando una carga con una fuerza externa en la articulación. Por ejemplo, si yo quiero separar la cabeza del húmero de la glenoide, es decir, separarla perpendicularmente a la superficie cóncava de la articulación, para yo poder separar la superficie de la cabeza del húmero de la concavidad glenoidea, yo no tengo ningún músculo con el cual yo pueda, de forma voluntaria, contraerlo y que genere esa separación. Significa que no lo puedo hacer de forma voluntaria, pero si yo aplico una carga sobre la articulación, yo sí puedo hacerlo. Entonces, un movimiento de juego articular, en la caso glenumeral, es exactamente la distracción de la cabeza del húmero con respecto a la glena. Mi cabeza humeral tiene que tener la capacidad de ser separada de la glena, y eso se llama juego articular. Si yo pierdo juego articular, si yo pierdo algún movimiento componente que forman parte de los accesorios, mi movimiento clásico de flexión, extensión, inclinación, rotación se va a ver limitado. Entonces, el entrenamiento en biomecánica no es solamente aprender origen, inserción y acción de la musculatura, sino que también tenemos que aprender cuáles son los movimientos accesorios de cada uno de los movimientos clásicos que nosotros hacemos. Y cuando aprendemos esta parte de los movimientos accesorios, entonces es que se diseñan lo que son los movimientos manipulativos, que son las técnicas manuales de tratamiento. Porque de acuerdo al estudio del movimiento clásico, el movimiento accesorio, y dentro de los movimientos clásicos está el tema de entender y comprender lo que es la parte artroquinemática, que es rodar, girar y deslizar íntimamente dentro de las superficies articulares entre sí. Entonces, de ahí nacen todas las maniobras manipulativas que los grandes de la fisioterapia, en su momento, a los años 60, a los años 70, a los años 80, diseñaron como estrategia de tratamiento para nosotros ganar movimiento en nuestros pacientes. Es decir, todas las técnicas de tratamiento que nosotros hacemos en el mundo manipulativo está determinado por el entendimiento y la comprensión de los movimientos clásicos, los movimientos accesorios. Cada técnica manipulativa nos va a llevar a ganar movimientos accesorios o movimientos de juego articular o movimientos componentes. Eso es lo que se busca en estas formas de hacer tratamiento. Entonces, esas maniobras manipulativas, terapéuticas que nosotros realizamos y aprendemos a hacer en fisioterapia, tienen una clasificación. Y esta clasificación es la que me va a permitir a mí determinar cuál va a ser la maniobra correspondiente para ganar un movimiento específico. Dentro de esa clasificación de las maniobras terapéuticas que tenemos las no manipulativas y las manipulativas. Las no manipulativas son aquellas maniobras terapéuticas en las cuales tenemos lo que es la parte activa y la parte pasiva. Hacer ejercicio terapéutico es una maniobra terapéutica
no manipulativa. Yo no toco a mi paciente. Prescribir un ejercicio, hacer un ejercicio para estabilización, control de movimiento, control de dirección, reclutamiento, son técnicas no manipulativas activas porque el paciente tiene que realizar un movimiento para poder lograr un tipo de contracción específica y rehabilitarse. Y hay otras que son no manipulativas, que son las pasivas, cuando nosotros hacemos una acción pasiva sobre el cuerpo, en donde yo, por ejemplo, agarro una cincha, me la pongo en el pie y hago estiramiento de isquiotibiales. Eso es una técnica no manipulativa pasiva. Pero, por supuesto, vamos a tener las manipulativas. Las manipulativas se traducen en dos. Fíjense que aquí vamos a conseguir primero las manipulativas sin impulso y las con impulso. Vamos a hablar primero de las sin impulso. ¿Qué es impulsar? Impulsar es generar un movimiento de corta amplitud y alta velocidad sobre un tejido blando. Las manipulaciones osteopáticas, las manipulaciones quiroprácticas, las manipulaciones de truss que se utilizan en alta velocidad en terapia manual, son técnicas manipulativas con impulso. Es decir, debo realizar yo una maniobra de alta velocidad. Impulsar la articulación para lograr un efecto. Y las sin impulso son aquellas en las cuales no hago esa velocidad alta, no son rápidas y son de oscilación. ¿Okay? Entonces, fíjense, vamos a hacer un ejercicio. Voy a dejar de compartir para que me vean a mí directamente. Los invito a que en este momento hagan lo siguiente. Van a colocar sus manos de esta forma frente a la cámara, ¿ok? Ustedes se están viendo y simplemente coloquen sus manos de esta forma, ¿ok? Mi mano izquierda es la superficie plana en la cual mi mano derecha se va a desplazar. Todo esto es el espacio articular que tiene la articulación para moverse. Es decir, mi mano derecha puede moverse sobre la izquierda a lo largo de todo este espacio. Si mi mano derecha desliza desde el punto A hasta el talón, es decir, desde la punta del dedo medio hasta lo que sería el talón de la mano, desliza de esta forma, yo recorrí el 100% del espacio articular que tengo. ¿Ok? Entonces, dentro de las técnicas no manipulativas, dentro de las técnicas manipulativas sin impulso, vamos entonces a realizar movimientos donde vamos a deslizar, vamos a oscilar en movimiento suave, ¿okay? A lo largo del espacio, sin hacer un movimiento de alta velocidad, sin hacer esto. ¿Ok? Y esas son las técnicas que desarrolló Kaltenburg, Maitland y Mulligan utilizan. ¿Ok? Entonces, fíjense. Nosotros, cuando hacemos un deslizamiento, tenemos grado 1. El grado 1 es deslizar. Fíjense, si este es el 100% del espacio articular que tengo para deslizarme, yo me deslizo el 25% de ese espacio y vuelvo al punto neutro. ¿Ok? Deslizo el 25% y vuelvo a neutro. Eso sería una técnica de movilización articular no manipulativa, es decir, manipulativa sin impulso. Siempre se me cruzan los cables aquí. Es una técnica manipulativa sin impulso en la cual oscilo, es decir, agarro una articulación, por ejemplo la cabeza del húmero, la empujo hacia inferior y desplazo solamente el 25% de la capacidad máxima de desplazamiento que tengo dentro de la articulación. Eso sería una movilización sin impulso grado 1. El grado 2 es hacer un poquito más de carga y llegar hasta el 50% del desplazamiento y volver al neutro. 50% y volver al neutro. Eso sería un grado 2. El grado 3 sería impulsar la articulación hasta el 50% de su desplazamiento, hacer mayor empuje y llegar hasta el 100% y regresar al 50%. Fíjense que en este caso no regreso al 0. Regreso a 50 y voy a 100. Y oscilo ahora en la otra mitad del desplazamiento articular que tengo. Y luego de esto pasamos a el grado 4, en el cual impulso hasta el 50%, hasta el 100% del desplazamiento articular que tiene permitida la articulación, y luego de eso oscilo al 110. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos técnicas como esta, voy a volver a compartir aquí con ustedes para que vean la diapositiva. Cuando nosotros hacemos técnicas manipulativas sin impulso, se dividen en grado 1, 2, 3 y 4, como acabamos de describir. Se hacen oscilaciones y deslizamientos dentro de la articulación, dentro del movimiento accesorio
libre dentro de un movimiento componente libre o dentro de lo que sería un juego articular. Siempre sin forzar la articulación más allá de sus capacidades. Esas son las técnicas sin impulso. Y las técnicas sin impulso de oscilación grado 1, 2, 3 y 4, yo puedo diseñar técnicas inespecíficas o específicas. Inespecíficas, por ejemplo, yo hago una técnica de movilización grado 1, 2, 3 o 4 en un grupo de vértebras, sintiendo las restricciones del tejido blando. Yo hago esas oscilaciones de forma inespecífica porque no estoy haciéndolo en una vértebra específica, sino en un grupo de vértebras, y espero que a través de ese trabajo llegue yo a donde está el problema. Eso significa inespecífico. Específico sería hacer una técnica de manipulativa sin impulso grado 2 en la articulación L5-S1 a la derecha. Eso es específico. Y ya eso implica tener que hacer mayor anatomía palpatoria, tener mayor destreza manual, para hacer entonces esas oscilaciones en grado 1, 2, 3, 4 sin impulso en L5-S1 a la derecha de forma específica. ¿Okay? En algunos casos, las técnicas manipulativas sin impulso se hacen sin bloqueo. ¿Sin bloqueo qué significa? Voy a dejar de compartir aquí para que me vean a mí. Si yo, por ejemplo, tengo una articulación C5-C6 a la derecha que tiene exceso de movimiento, es decir, tiene hipermovilidad, ¿ok? Se mueve demasiado. De acuerdo a nuestra filosofía de trabajo, una articulación hipermóvil no debe ser manipulada. Yo no debo ejercer ningún tipo de carga en la articulación hipermóvil porque la voy a poner más hipermóvil. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un problema en C5, C6 a la derecha de exceso de movimiento. Tengo prohibido hacer manipulación de acuerdo a nuestra filosofía de trabajo, pero tengo en el mismo C5, C6 a la izquierda, sí tengo hipomovilidad. Eso es muy común conseguirlo. De este lado hiper y de este lado hipo. ¿Cómo hago yo entonces para poder manipular C5 a la izquierda sin que C6 se me afecte? Debo hacer una técnica manipulativa sin impulso con bloqueo. ¿Con bloqueo qué significa? Que esta articulación C5, C6 a la derecha, o cierro el espacio articular, hago que las articulaciones se acerquen entre sí, o estiro la articulación para poner tensión en el sistema cápsulo-ligamentario, lo cual va a frenar cualquier tipo de proceso de movimiento que se pueda dar en este lado. En ambas situaciones, la articulación va a terminar bloqueada, no va a tener rango de movimiento. Y yo voy a poder entonces diseñar del lado C5, C6 a la izquierda, voy a poder hacer una técnica de movilización en alguna dirección que haga que la carilla articular deslice en grado 1, 2, 3 y 4 sin que me afecte al lado contrario. Entonces, eso sería una técnica manipulativa, sin impulso, con bloqueo. ¿Ok? Tengo que bloquear el segmento que está hipermóvil para que el hipomóvil pueda ser tratado sin que afecte al hipermóvil. Pero también existen, por supuesto, las técnicas manipulativas sin impulso, sin bloqueo. No tengo riesgo, no hay ningún problema de hacer la movilización. Yo puedo hacer entonces el tratamiento en C5, C6 a la derecha, a la izquierda, perdón, que era la zona hipomóvil, y del lado derecho no se va a ver afectado por el hecho de que ella se desplace un poco por la manipulación que voy a realizar. Entonces lo hago sin bloqueo. Yo puedo hacer entonces una técnica sin impulso, inespecífica, sin bloqueo. Puedo hacer una técnica sin impulso, específica, sin bloqueo. Una técnica sin impulso, específica, con bloqueo. Yo ahora combino estas palabras dependiendo del diagnóstico kinésico que yo determine con mi examen físico. ¿Ok? Mulligan desarrolló lo que se llama la técnica de maniobra terapéutica paciente asistido. Estas son las siglas SNACS. Significa Sustained Natural Apophysis Glide, deslizamientos apoficiarios sostenidos naturales, en donde el terapeuta aplica una carga de deslizamiento en grado 1, 2, 3 y 4 en una articulación, mientras el paciente mueve la articulación de forma voluntaria, que puede ser con carga o sin carga. Eso lo diseñó Mulligan como una estrategia de trabajo en el cual yo gano a través de la manipulación del desplazamiento articular mientras me muevo de forma activa. Eso fue idea de Mulligan y eso está patentado por él y así se llama. ¿Okay? Cuando uno aprende a hacer técnicas manipulativas básicas, uno pudiese desarrollar esas maniobras con nuestros pacientes de forma sencilla
sin haber tenido la necesidad de tomar la clase de Mulligan. No estoy diciendo con esto que no tome la clase de Mulligan, porque realmente es excelente, pero el conocimiento de la biomecánica, la anatomía, de las técnicas manuales, de aprender los desplazamientos, nos permite a nosotros poder también diseñar técnicas de tratamiento que ayuden muy bien a nuestros pacientes. Y esa es la técnica Mulligan. La técnica con impulso ya sería una técnica, lo que sería una técnica manipulativa con impulso, la cual en terapia manual ortopédica nosotros aprendemos que lo más importante es hacerlo de forma siempre específica, porque aquí estamos aplicando alta velocidad y hay riesgo real de poder lastimar la articulación si nosotros lo hacemos de una forma específica y de una forma bien entrenada. Este tipo de maniobra nos lleva entonces a hacer la alta velocidad o el thrust y siempre buscamos que sea específico. En algunos procedimientos, en algunas áreas que no son propias de la terapia ortopédica, se aplican técnicas inespecíficas de tratamiento. ¿Okay? Pero bueno, nosotros buscamos siempre con impulso. Y la gran mayoría de las veces siempre hacemos las técnicas con impulso, con bloqueo. ¿Okay? Nunca nos arriesgamos a generar una carga de alta velocidad en una articulación sin la protección de sus vecinas. Es decir, si voy a manipular L4, tengo que bloquear L5 y tengo que bloquear L3 para que L4 sea la única que reciba el impulso, y por eso hacemos entonces técnicas manipulativas con impulso, con bloqueo específicas. ¿Okay? Otras maniobras manipulativas que nosotros tenemos son la distracción, que la tenemos manual y mecánica. La mecánica, pues el uso de aparatos externos que hacen técnicas de distracción pasiva. Y nosotros tenemos técnicas de distracción manual, las cuales se utilizan en modalidades como terapia manual ortopédica, por ejemplo, para hacer la distracción articular. En terapia craniosacral se hacen distracciones de las suturas craneales. En terapias miofaciales se hacen técnicas de distracción hacia el tejido conectivo que induce una tracción, por ejemplo, a nivel de la zona lumbosacra, lo que se llama el sacral float, una técnica miofacial que nosotros enseñamos. Son técnicas de distracción, son técnicas donde buscamos la separación de los tejidos. ¿Ok? Y tenemos otra parte de los tratamientos manipulativos, que son las movilizaciones de tejidos blandos, que se utilizan también mucho en terapias miofaciales, en donde nosotros manipulamos el tejido blando con diferentes formas, haciéndoles inclinaciones, compresiones, oscilaciones, separación de los dedos, separación de los pulgares, el uso del talón de la mano, el uso del codo. Son diferentes técnicas manipulativas también enmarcadas, pero en los tejidos blandos, que van a generar igual respuestas fisiológicas de circulación, de modificación de la sensibilización central, de la extensibilidad del tejido conectivo. Todo eso se logra gracias a estas maniobras de tejidos blandos. Entonces, lo que son los procedimientos manuales que nosotros relacionamos, que nosotros realizamos, van a tener una serie de efectos, ¿ok? Esos efectos ya se han descrito ampliamente y este año con mucha más fuerza. Cuando nosotros hacemos técnicas manipulativas de tratamiento en nuestros pacientes, se producen lo que son efectos psicológicos. El paciente siente una respuesta positiva, siente una respuesta agradable, de cuidado, de atención, de empatía por parte de nosotros. Entonces genera un efecto psicológico en nuestros pacientes. Nosotros potenciamos muchas veces esos efectos psicológicos para que nuestro paciente genere opiáceos endógenos que le ayude a hacer el bloqueo del dolor descendente, y esa parte psicológica la trabajamos bastante. Por supuesto, hay efectos mecánicos donde yo estoy modificando la estructura del tejido conectivo, la estructura capsular, la estructura ósea, porque también nosotros tenemos técnicas de tratamiento manual hacia el hueso, y eso genera entonces modificaciones de la mecánica, modificaciones propias del desplazamiento. Por supuesto, van a haber efectos neurofisiológicos. Nosotros hacemos técnicas en donde esos efectos neurofisiológicos generan inhibición de la motoneurona alfa, regulación de gamma, cambios en la propiocepción, modificación de la sensibilización de A delta y C, que es el dolor periférico. O sea, hay una serie de respuestas neurofisiológicas que se dan producto de las técnicas manuales que nosotros realizamos. Y los efectos químicos, nosotros sabemos que los efectos químicos se van a dar porque el hecho de yo sentir una sensación de placer producto de una maniobra, eso es porque me generó opiáceos endógenos a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, en el locus coeruleus, a nivel de cerca del cuarto ventrículo, donde se producen esto, o el núcleo del RAFE, también se producen estos núcleos de producción opiácea endógena que me quita el dolor de forma descendente.
hay respuesta química, hay endorfinas, hay aumento de la circulación, hay movimiento iónico, o sea, pero, por supuesto, esto implica estudios cuantitativos y de laboratorio un poco más elaborados, pero se sabe que, por supuesto, hay efectos químicos. Entonces, nosotros conocemos técnicas manuales de tratamiento y técnicas manipulativas, generamos todas estas reacciones. Desde el punto de vista neurofisiológico, estimulamos mecanorreceptores con nuestras técnicas manuales. Si estimulamos, por ejemplo, la cápsula articular con nuestras oscilaciones grado 1, 2, 3, 4, estimulamos el mecanorreceptor tipo 1, entonces eso me ayuda al trabajo postural. Con la misma técnica de oscilaciones graduadas y progresivas, también estimulamos el mecanorreceptor tipo 2, que es de tipo dinámico. Y esto nos permite entonces ver pacientes que, por ejemplo, tienen algún tipo de falla o disminución contráctil de algún músculo, y nosotros hacemos una maniobra de movilización en una vértebra específica que inerve ese músculo. Vamos a ver cómo el músculo gana potencia, gana fuerza, gana resistencia, producto de la manipulación que nosotros hicimos en la vértebra específica que lo inerva. También tenemos el mecanorreceptor tipo 3, que es el de tipo inhibitorio. Este tipo de mecanorreceptor también se estira, se estimula con las técnicas manuales que hacemos. Y lo inhibitorio es porque nos va a generar entonces una inhibición, por ejemplo, en la unidad motora gamma, baja el tono muscular, baja la sensibilización, disminuye el dolor. Y eso es lo que buscamos nosotros estimulando este mecanorreceptor. Y el mecanorreceptor tipo 4, que es de tipo nociceptivo, es el mecanorreceptor que percibe sensación dolorosa desde el punto de vista mecánico, que se encuentra en la gran mayoría de los tejidos humanos. Este mecanorreceptor se activa por lesiones o por procesos inflamatorios. Y el tema es que cuando yo estimulo un mecanorreceptor tipo 4 de dolor o de tipo nociceptivo, esto me manda una información a mi corteza prefrontal en donde me inhibe a mi musculatura, me inhibe mis músculos estabilizadores. Y eso genera entonces un círculo vicioso de dolor, inestabilidad, inestabilidad más dolor y así sucesivamente. Nosotros pues tenemos que trabajar este mecanorreceptor. Nosotros somos especialistas en el manejo del dolor, trabajamos mucho en esa área. Pero también hay otras estrategias como el bloqueo del dolor descendente por estimulación y gatillar las células on y off del bloqueo del dolor descendente a través de una estimulación dolorosa más intensa que las que estamos percibiendo en ese momento. Es una estrategia contrarritativa en donde nosotros aplicamos una técnica manual manipulativa dolorosa, controlada, que me dispara mi control opiáceo central. Entonces, muchas veces utilizamos también algunas técnicas nociceptivas para manejar el dolor y lo utilizamos con técnicas manuales mecánicas, pero que estimulen directamente los mecanorreceptores tipo 4. Entonces, todo esto nos lleva a que cuando nosotros vamos a hacer el manejo en terapia física, nosotros vamos a hacer y desarrollar nuestro programa de rehabilitación. Las dos primeras cosas que yo tengo que manejar antes de escoger la técnica manual o la técnica manipulativa o el tratamiento fisioterapéutico que quiero realizar son estas dos primeras que están aquí, el estado de la condición y la reactividad. El estado de la condición nos habla de en qué situación se encuentra en este momento nuestro tejido humano, si está en un proceso inflamatorio agudo, subagudo o crónico. Y cada fase de la reparación tisular va a tener unas condiciones clínicas específicas que nos van a determinar qué puedo y qué no puedo hacer en determinado tiempo durante el proceso de reparación tisular. Ese es el estado de condición. Y la reactividad nos habla de la sensibilización del sistema nervioso periférico. Nos está hablando de cuánto dolor siento producto de hacer algún desplazamiento articular. La reactividad se divide en tres: reactividad alta, media y baja. Reactividad alta es, por ejemplo, voy a dejar de compartir para que me vean aquí. Yo le pido a mi paciente, voy a hacer una valoración de el movimiento glenohumeral, y mi paciente, tú le pides al paciente que haga un movimiento de abducción y apenas arranca el movimiento se queja de dolor en el brazo. Es una reactividad alta. Significa que el tejido está demasiado sensible, que apenas tú lo sometes a una pequeña carga ya sientes una sensación dolorosa intensa. Es una reactividad alta. Una reactividad media es cuando el paciente ya ha logrado rango y más o menos después de pasar más del 80% del movimiento comienza a sentir dolor. Es una reactividad media. El paciente genera estrés articular que le genera dolor, pero ya ha ganado rango articular. Y la reactividad baja es aquel dolor mecánico que se produce luego de haber hecho actividad fisioterapéutica o haber hecho ejercicio, que es lo normal. Si yo entonces combino la reactividad con el estado de la condición, tienen que ir de la mano. Si el estado de condición es un proceso inflamatorio agudo,
entonces yo tengo una reactividad alta. ¿Ok? Eso es lo lógico que debe suceder. Pero si yo tengo 5 meses de haberme lesionado y a los 5 meses tengo reactividad alta, significa que no va congruente, significa que han pasado 5 meses y a mí no me hicieron un buen diagnóstico, puedo tener una enfermedad de base distinta a la mecánica o el tratamiento que se me ha realizado, más que mejorarme, me ha lesionado más, porque tengo una reactividad alta cuando ya mi reactividad debería haber bajado. El ejemplo más sencillo es, yo tengo reactividad alta en fase inflamatoria, reactividad media en fase subaguda y reactividad baja en tercera fase de reparación tisular. Eso es lo lógico que va a suceder. Cuando se altera este orden, entonces nos lleva a nosotros a pensar que algo no está bien en el proceso de nuestro paciente, y eso es lo que nos lleva inmediatamente a que nosotros tengamos que hacer nuestro examen físico de forma concienzuda, dar con el diagnóstico de la causa, buscar cuál es la estructura anatómica que me está generando el problema, porque algo falló si mi paciente está en un estado de reactividad alta después de 3 semanas, 4 semanas de una lesión. ¿Okay? Nosotros normalmente en nuestra forma de hacer terapia, lo que nosotros enseñamos a nuestros fisioterapeutas que no hagan tratamiento la primera vez que ven a su paciente, la primera visita del paciente es un examen físico exhaustivo, hacer diagnóstico, ver los hallazgos y relacionar los hallazgos con la patología. Nosotros entrenamos a nuestros fisioterapeutas para que aprendan a hacer tratamientos prueba. Esto es generación de hipótesis, confirmación de hipótesis o eliminación de hipótesis. Eso se hace en las segundas sesiones. Y una de las cosas más importantes que nosotros también enseñamos a nuestros pacientes es que aprendan lo que son las modalidades de tratamiento fisioterapéutico. Esto es para la fisioterapia, no es solamente para todo lo que es terapia manual. La modalidad de tratamiento fisioterapéutico se enmarca en 4 tipos de modalidad de tratamiento: paliativa, preparatoria, correctiva y de apoyo. Cada una de las cosas que yo aprendo en mi vida profesional como fisioterapeuta, debo enmarcarla y clasificarla dentro de esas modalidades. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber qué tratamiento es paliativo, qué tratamiento no me corrige el proceso, sino que es un tratamiento que me ayuda a manejar situaciones clínicas. Eso es paliativo. Una modalidad preparatoria es una modalidad de tratamiento que prepara al paciente, prepara el tejido para la maniobra correctiva. Por supuesto, la modalidad correctiva es aquella técnica de tratamiento que corrige la mecánica, corrige la estructura, corrige la función. Y la modalidad de apoyo es aquel tratamiento terapéutico que me ayuda a mantenerlo logrado luego del tratamiento correctivo. Entonces, cualquier curso, seminario, taller que ustedes tomen en su vida profesional, tráiganlo a esta modalidad porque ustedes tienen que saber la punción seca, dónde lo ubico, los agentes físicos, dónde los ubico, el ejercicio terapéutico, las técnicas manuales, la técnica miofascial, la parte craniosacra, donde yo clasifico cada una de las cosas que hago. Para yo poder decirle a mi paciente, mire, vamos a hacer un tratamiento paliativo inicial para bajar el dolor. Luego vamos a hacer un tratamiento preparatorio para que el tejido esté listo para una técnica profunda que voy a realizar en su músculo. Y luego le voy a enseñar estos ejercicios en casa para que mantengamos el logro de lo que estamos buscando en el proceso de rehabilitación. Eso es importantísimo. Hemos descubierto a lo largo de estos más de 12 años como formadores en el mundo de los diplomados y 20 y tantos años como docente. Yo empecé a dar clase cuando tenía 21 años. Actualmente tengo 45, yo tengo 24 años como docente en fisioterapia. Y todos estos años hemos descubierto que no tenemos claro hacer eso y por eso es que nosotros lo hablamos siempre que podemos en cualquier espacio. Esto nos lleva entonces, por supuesto, a tener una elección, una secuencia de tratamiento, qué tratamiento voy a realizar y cómo lo voy a realizar. La reactividad nos determina la frecuencia con que vamos a hacer el tratamiento, si vamos a hacer un tratamiento una vez por semana, 2 veces por semana, o diario, o 2 veces al día. Todo este tiempo de trabajo y toda esta experiencia que uno adquiere a través de la comprensión, del estudio, de entender, hacer cursos, seminarios y aplicarlo a nuestros pacientes nos lleva a tener una experiencia. Pero pasa y sucede actualmente mucho que en muchos oficios se van por el área intuitiva. Ves tantas tipologías de pacientes que ya el paciente tú lo ves y dices, esto me parece que es el sacro, esto me parece que es el cuádriceps, esto me parece ya que es el piramidal por las características clínicas. Y empezamos a hacer a veces tratamientos solamente intuitivos sin hacer estrategias de abordaje o un examen o un test que nos indique que eso que nosotros estamos intuyendo realmente es. Usted puede decir de repente, mire, todo esto tiene clínica de ser un psoas, déjame hacerte el test de Thomas para ver si tienes realmente el psoas corto.
¿Ok? Esa es la idea. O sea, me parece que es tal cosa, hago un test para determinar si es real lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy observando a través de mi intuición. Llegar a que mi paciente se vaya de alta implica que mi paciente tenga ya movimiento normal. Nosotros enseñamos todo lo que son cómo se clasifique, cuáles son los criterios de un movimiento normal. Cuando mi paciente cumple con movimiento normal es el momento que yo lo puedo dar de alta. Y el seguimiento es, después de haber salido de la unidad de rehabilitación, yo hacerle un seguimiento a nuestros pacientes después de haber recibido tratamiento para ver cómo se va comportando él a lo largo de su post-fisioterapia para asegurarnos que él realmente siga las indicaciones que se le dieron. Y las modalidades de fisioterapia, muchachos, hay N cantidad de modalidades de fisioterapia actualmente en el mercado, N cantidad de cursos, seminarios, talleres, webinars, hay muchísimos. Mis recomendaciones, siempre busquen profesionales que tengan reconocida trayectoria, que tengan estudios superiores sobre lo que enseñan, porque eso es lo que realmente nos da ese fundamento científico importante para nosotros aprender de gente que realmente sabe hacer el trabajo. Y esas modalidades de tratamiento que ustedes aprendan, llévenlas siempre a lo que sería las modalidades paliativas, preparatorias, correctivas y de apoyo. Y de esa manera vamos a poder entonces utilizar las técnicas de tratamiento manual enmarcadas dentro de una conceptualización cientificista del trabajo fisioterapéutico, cuantitativo que nos lleve a estudios también cualitativos, en donde yo pueda hacer que mi paciente se dé cuenta de cómo ha mejorado, que el médico también se dé cuenta a través de un estudio científico de las hipótesis que nosotros hacemos y que nosotros confirmamos científicamente a través de las técnicas manuales o de nuestro examen físico de las hipótesis. Es decir, tratamos de que todo lo que sean las técnicas, la teoría y técnica manipulativa se haga de una perspectiva de investigación, de razonamiento clínico, de toma de decisiones clínicas, con mucho conocimiento anatómico, mucho conocimiento biomecánico, mucho conocimiento fisiopatológico, para que entonces las decisiones que tomemos sean las correctas y el paciente, por supuesto, tenga una rehabilitación lo mejor llevada posible. ¿Ok? Bien, para terminar entonces este pequeño webinar con ustedes, muchachos, quiero compartir este pensamiento de Martin Luther King, persona que yo admiro, que conozco sobre sus teorías. Él dijo que el amor es la única fuerza capaz de convertir un enemigo en un amigo. En mis clases hablamos de este concepto. Para nosotros en nuestras formaciones, el enemigo número uno del oficio es el desconocimiento, el no conocer, el no saber. Y entonces fomentamos entonces que nuestros colegas fisioterapeutas, a través del amor que le tienen a su profesión y a sí mismos, eh, ese desconocimiento, esa ignorancia, esa falta de saber, que sería nuestro enemigo, comencemos a tratarlo con amor, y el amor lo vamos a hacer a través del estudio, a través de la literatura, a través de los seminarios, los talleres, los libros que yo lea, las investigaciones que haga por internet. Lo hagamos con amor, en pro de que yo aprenda, en pro de que yo comprenda un contenido, lo haga mío y lo pueda además aplicar a mis pacientes de una forma profesional, y que este, por supuesto, salga adelante en todo su proceso fisioterapéutico. Sí, yo para cerrar entonces las ideas, muchachos, tomen el seminario que tomen, cualquier curso que tomen, busquen siempre información con evidencia, estudien mucha anatomía, estudien mucha biomecánica. Nosotros nos dedicamos bastante a enseñar en esa área. Eh, Ahí se encuentran las respuestas a muchas dudas que tenemos en nuestra forma de hacer de la fisioterapia. Y recuerden que la fisioterapia no es solamente hacer ejercicio. Fisioterapia tiene muchas cosas. Fisioterapia tiene la aplicación de medios físicos, hacer exámenes clínicos correspondientes, técnicas manuales, ejercicio terapéutico, la parte emocional del movimiento, manejo del dolor. Ahora nosotros incluimos, por supuesto, lo que es la parte visceral, lo que es la parte craniosacral, lo que es la parte de control de movimiento voluntario. O sea, es muy extenso, es muy grande, y esa es la razón por la cual nosotros tenemos una formación ya en Venezuela que dura más de año y medio. Nuestra oferta académica dura más de año y medio, y actualmente con fisioterapia de movimiento estamos haciendo una modalidad básica para las clases online de terapia manual, terapia miofascial. Es una modalidad básica, por supuesto, para que sea online, sea asequible, sea fácil de digerir, podamos trabajar a lo largo de la formación juntos.
pero esa formación básica acá en Venezuela, por ejemplo, ya se ha extendido. Por ejemplo, actualmente con Fisioterapia en Movimiento el curso que vamos a tomar dura 4 meses, tiene una modalidad híbrida, cursos grabados, webinars presenciales, que buscan justamente hacer que la persona tenga menos tiempo en vivo con nosotros trabajando y por eso puede hacerlo a su velocidad, por eso estamos haciendo las clases grabadas. Pero ya, por ejemplo, en Venezuela, nuestra formación dura 7 meses, tiene una modalidad de trabajo distinta por la presencialidad, la cantidad de materias es el doble y abarcamos muchas áreas que son necesarias dentro de la fisioterapia, ¿ok? Entonces, por eso es que estamos haciendo las diferentes modalidades, porque tenemos diferentes realidades en toda Latinoamérica, cosa que Fisioterapia en Movimiento pues impulsa, y por eso nosotros nos sumamos para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, ya sea una modalidad online como esta, una presencial o una híbrida con diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje, para que ustedes pues puedan tener la decisión final de cuál es la forma como ustedes quieren entrenarse y formarse, ¿ok? Bien, listo muchachos, muchísimo gusto entonces a ustedes, espero que les haya gustado la ponencia, cualquier pregunta que tienen, por favor las redes sociales o mi WhatsApp. Y nada, excelente, gracias por estar ahí, por su interés y espero que pasen una noche tranquila, estén donde se encuentren, síganse cuidando y felicidades a todos, sean felices y vivan su vida plenamente. Nos vemos entonces.